La actual guerra entre Israel y Gaza muestra lo inestable que es el Estado israelí. Él está rodeado por pueblos que los odian y cuando ellos regresaron en 1948, su sueño era reconstruir el antiguo templo de Salomón. Pero eso no será posible. El templo ya existe, es el Santísimo Sacramento del altar, es el templo vivo, Dios nuestro Señor, y Él está en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la heredera de la alianza de Abraham con su pueblo. El verdadero pueblo de Abraham es la Iglesia Católica y los católicos. Lo que suceda en Jerusalén con relación al templo toca en el centro del problema de la alianza y por lo tanto en el centro de la historia. ¿No será que en estos conflictos muchas veces son producidos por manipulaciones de Israel con la intención de una oportunidad para hacerse del monte del templo y de esa manera reconstruir el templo? Yo creo que hay un gran peligro en la actual coyuntura. Mientras Rusia, China y Turquía se alían contra Israel, Estados Unidos, ya muy fragilizado, muy debilitado, está a favor de Israel. Una sola imprudencia judía puede desatar el Armagedón en el mundo que no se podrá revertir. Mi nombre es Luis Fernando Escobar y este es su canal del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos. Un saludo cordial a los amigos del Centro Cultural Cruzada. Los invito a quien no lo haya hecho que se suscriba a nuestro canal, porque así usted va a poder analizar y conocer los grandes hechos de la historia a la luz del pensamiento católico y tener una visión clara y objetiva de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder y en todo caso tener los elementos para saber cómo reaccionar, tanto en el campo espiritual cuanto en el campo temporal, político, social y económico. Estábamos hablando sobre el templo de Salomón. La historia del pueblo judío fue el centro de la historia desde Abraham. Abraham hizo una alianza con Dios, mejor dicho, Dios hizo una alianza con Abraham y de él salió un pueblo enorme en el que Dios lo colocó como el centro de toda la historia y donde se adoraba al único Dios verdadero. Esa alianza se plasmó, por lo tanto, en la construcción del templo de Salomón, que fue hijo de David en el año 952 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ese templo de Salomón fue una cosa de una magnificencia con cedros del Líbano, con las mejores obras de arte, con el mejor oro, las cosas más maravillosas para el único Dios verdadero, y así estaba establecida la alianza de Dios con los hombres. Pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor por consecuencia de la prevaricación del pueblo judío, que en tiempos de Jeremías pues prácticamente apostató de esa alianza y por lo tanto vino Nabucodonosor, si no me equivoco, el rey de Babilonia en el año 587 y entonces lo destruyó completamente. Después hubo una reconstrucción que fue muy frágil cuando ellos volvieron de Babilonia, cuando Esdras, como profeta y como rey, volvió a Jerusalén. Eso fue en el 535, pero el templo fue realmente construido con mucha magnificencia 19 años antes de nuestro divino Redentor nacer. Es decir, ese fue el templo que conoció Dios nuestro Señor. Pero con la muerte de Dios nuestro Señor se perdió esa alianza, porque fue el grave pecado del deicidio del pueblo judío, y nuestro Señor llora eso en el Monte de los Olivos, en los días previos a la pasión de Él en la Semana Santa. Y eso está en Lucas 19, Él dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es para ti la paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodeen con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El sentido de esas palabras de ese escrito de Lucas era claro. Ellos no habían reconocido a aquel que era el motivo de su paz y no entendieron, no conocieron, no quisieron conocer, no lo reconocieron cuando Él los visitó. Y efectivamente, cuando nuestro Señor murió a las 3 de la tarde de ese Viernes Santo, el velo del templo se rasgó y por lo tanto la alianza estaba cortada. 70 años después vino Tito y lo sometió, destruyó Jerusalén y fue terrible porque fue una mortandad. Ahí murieron los judíos de la manera más, fue un castigo dantesco. Y lo más grave, fue incendiado el templo. Lo único que quedó de ese templo después de la destrucción de Tito fue un muro aledaño, pero ese muro aledaño no era propiamente del templo, sino de los jardines externos, de una parte externa, no era ni siquiera del templo. Es decir, no quedó piedra sobre piedra y viene la diáspora y los judíos se reparten, se dispersan por el mundo entero. Fue un gran castigo por no haber reconocido a su Salvador. 20 siglos conspirando contra la iglesia, 20 siglos soñando regresar, 20 siglos pretendiendo reedificar el templo. Todo eso ha significado una tremenda rebelión contra Dios y un supremo castigo para ese pueblo que al fin de cuentas todavía sigue siendo el pueblo elegido. Y Él terminará convirtiéndose en el final de los tiempos. Eso voy a hablar más tardecito. Bueno, ¿qué pasó? Que en 1948, el día 14 de mayo, se funda el Estado de Israel. Vinieron 3 guerras terribles, la guerra de la guerra árabe-israelí de 1948, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, en fin, guerras terribles, y ellos, como un ejército muy poderoso, lograron hacerse a la situación y de esa manera han ido expandiendo el pueblo, el territorio de la Tierra Santa del pueblo judío antiguo, pero de manera muy frágil. Israel está ahí de una manera muy frágil. Ahora ellos hacen asentamientos judíos en la parte de Cisjordania, donde hacen barrios y pueblos de judíos, pero en la parte que ya a ellos no les corresponde, con la intención futura, ciertamente, de anexar eso. Esas son las regiones de la antigua Judea y la antigua Samaria. Todo eso, claro, provoca un rechazo internacional enorme y porque ellos están en flagrante violación del derecho internacional, pero se ve la intención de ellos de consolidarse, una cosa que ellos no han podido. E Israel se ve rodeada de enemigos cada vez más poderosos y los judíos consideran que esos enemigos que lo rodean son los descendientes de los filisteos. Es decir, es el mismo escenario de la época en que Moisés llega a la tierra prometida y comienza a conquistar toda esa tierra como una promesa de Dios nuestro Señor dada en la Pascua en Egipto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el principal objetivo que tienen los judíos en su regreso, revelándose a la diáspora y al castigo de la destrucción del templo y el castigo de Dios por su prevaricación y por su disidio? Ellos quieren construir nuevamente el templo de Salomón y lo quieren construir en el monte Sión, en el mismo lugar que fuera elegido por primera vez por el rey David. Imaginen eso, es como que si ellos quisieran restablecer con eso la alianza con Dios. Pero el monte Sión hoy en día es dominado por los musulmanes. Ellos lo llaman el monte de las mezquitas y es coronado por la inmensa mezquita de Omán, conocida por esa inmensa cúpula dorada que sobresale en el panorama de Jerusalén. El muro de las lamentaciones, como yo dije, es donde ellos hacen ciertos ritos, pero era un muro muy externo que no correspondía propiamente al templo. Ese muro es un pedazo lejano.
Por lo tanto, nada tiene que ver con el templo. Yo termino concluyendo lo siguiente. Los verdaderos hijos de Abraham somos los católicos y somos el auténtico pueblo de Abraham, el pueblo de la alianza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el verdadero templo, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Imaginémonos que ellos logren reconstruir algo de manera muy fugaz de templo por un milagro de las circunstancias. Y en fin, el problema es que ellos no tienen sacerdocio. Todos los sacerdotes y los antiguos ritos murieron con la diáspora del año 70. No quedó nada, no quedaron ningún tipo de rituales. Los rituales que ellos tienen son los rituales que parece vienen de los fariseos, que están plasmados en el Talmud, pero esos no son los ceremoniales del templo. Los que continuaron con el sacerdocio sacrificial fue la Santa Iglesia, la única verdadera. Ella tiene una continuidad y una imposición de legitimidad por parte de nuestro Señor Jesucristo, y ellos continuaron. Y los mismos rituales, nosotros los católicos continuamos los mismos rituales de sacrificio del Cordero, del templo, solo que ahora es el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, y es la Santa Misa. La Santa Misa es el supremo sacrificio y la suprema ceremonia. Ahora, ¿qué pasa? Ellos necesitarían en todo caso de sacerdotes católicos, quizás apóstatas, ¿no?, que les sucedan y les confieran a ellos una cierta continuidad sacerdotal. Todo eso sonaría como hipótesis a una religión universal. Bueno, con un templo judío como centro de esa religión universal. Pero ¿será que Dios permitirá eso? Ellos podrán. Yo lo dudo. Dios no puede permitir, porque eso ya es un atrevimiento contra Dios. Y lo contrario, cuando ellos se arriesguen, si es que lo van a hacer, será el comienzo del fin del actual mundo, porque este mundo se ve que ya se están tocando las clarenadas de un final, y será el comienzo de otro mundo, pero ese mundo será otra vez el renacer y la conversión hacia la Iglesia Católica, porque eso lo profetizó Nuestra Señora en Fátima. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, y nosotros los católicos esperamos y confiamos en que va a haber una grande conversión del mundo, y que la Iglesia gloriosa y santa brillará mucho más bella con sus cicatrices del actual progresismo. San Luis Guiñón de Montfort habla de una conversión de los judíos, pero todavía eso es muy vago. Hay aspectos de profecía, pero de manera muy oscura. Se sabe sí a ciencia cierta que los judíos se convertirán al fin de los tiempos, cuando venga el Salvador, y ahí ellos puedan proclamar: bendito el que viene en nombre del Señor. Y es ahí cuando Dios nuestro Señor entonces viene, y el pueblo judío se habría convertido. Ahí se abrirán los cielos y Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero en el contexto actual, lo que Israel está jugando es con fuego, y el Estado de Israel es de las cosas más inciertas que existen en el mundo. Es como un gran castillo de naipes que un pequeño soplo o una imprudencia lo desmorona, pero con el desmoronamiento de Israel vendrá un Armagedón extraordinario, que puede tener relación con lo que la Virgen de Fátima habla en sus profecías, de un gran castigo que vendrá, pero que al final su Inmaculado Corazón triunfará. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal y veamos, porque este es el centro de la historia. El centro de la historia gira en torno al Santísimo Sacramento del altar, pero en torno a la alianza, y por lo tanto en lo que pase por Jerusalén toca en Dios directamente, y por lo tanto analizar los aspectos
políticos estratégicos actuales es muy importante viéndolos desde ese punto de vista de una visión teológica e histórica. Muchísimas gracias. Los invito a que se suscriban a Articulación Colombia. Les dejaré aquí el link. De esa manera vamos a formar una verdadera alianza de todos esos católicos de bien, de esos colombianos de bien, de esos hombres de bien, que queramos realmente hacer un frente común para defender a Colombia frente a esa avalancha que se viene a agredir y a destruir nuestra patria. Muchísimas gracias.